Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver el curso de Ciencias Sociales. La sesión va a ser Primeros Pobladores. Antes de continuar con el video, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para no dilatar mucho el tiempo, colócale pausa y continúa. Comencemos. Los primeros pobladores del Perú se van a dividir en dos periodos, ¿no? Periodo lítico y periodo arcaico. En el periodo lítico se va a distinguir las características, es que va a ser conocido también como preagrícola, porque el hombre no va a conocer nada de la agricultura. Va a ser un hombre nómade que vive de un lugar a otro lugar buscando que comer. Todos los instrumentos de estos pobladores van a ser a base de piedra. Los humanos, su economía de estos hombres van a ser depredadora, van a depredar todo lo que encuentren. Desconocidas las técnicas de producción agropecuaria también. Y su fuente de alimentación va a ser la caza, la recolección y la pesca. En el periodo lítico vamos a tener a los siguientes representantes: al hombre de paca y caza, al hombre de guitarrero, de chivatero, de toquepala, de paiján y lauricocha. En el caso de todos estos pobladores van a tener el nombre del lugar donde se va a encontrar. No es por otra cosa de guitarrero que tenga una guitarra, de chivatero que está creando chivos. No. Todos los nombres que tiene van a ser lugares donde fueron encontrados. En el caso de guitarrero, que va a ser encontrado en Ancash por Thomas Lynch, esta vez lo vamos a omitir porque simplemente vamos a encontrar algunos utensilios que utilizó este hombre para poder subsistir. Ya lo vamos a ver más adelante. Comenzamos con el hombre de paca y caza. Se va a ubicar en Ayacucho. No se va a encontrar restos humanos. Lo que sí se va a encontrar va a ser actividad humana. Solo se van a encontrar restos de armas, nada más. No se van a encontrar restos humanos. Pero estos pedazos de armas que dejaron datan de 20.000 años, ¿no? Por lo tanto va a ser considerado el primer habitante, por así decirlo, que se ha encontrado sus utensilios. Recuerden que acá todavía no enterraban a los muertos, por lo tanto lo que se cree es que su cuerpo obviamente se tuvo que descomponer, nada más. Después tenemos al hombre chivatero, que se va a encontrar en Lima, en el cerro Chivatero, de ahí el nombre, cerca del río Chillón, descubierto por Edward Langley. Va a datar de 10.000 años. Tampoco se van a encontrar restos. Lo que sí se van a encontrar van a ser herramientas también de piedra, ¿no? Aquí va a destacar por qué hablamos si es otro hombre que no hay restos. Porque si bien es cierto el otro fue el primero, acá se va a encontrar la mayor cantidad de instrumentos, de herramientas que se encontraron acá, pues, ¿no? Va a ser un taller lítico más grande de todo el Perú, porque se encontraron bastantes tipos de herramientas, ¿no?, que han utilizado. Después tenemos al hombre de Toquepala, que es un en Tacna, en Toquepala. Su descubridor va a ser Emilio González. Las pinturas que vamos a encontrar acá van a ser las primeras pinturas rupestres del Perú. Vamos a encontrar la escena de Chaco, que es una especie de cómo los pobladores de esta pequeña comunidad de Toquepala van a cazar. Van a cazar los que son los primeros camélidos, ¿no?, auténidos, que son como los guanacos, las llamitas, ¿no? Tampoco se van a encontrar restos humanos, pero sí vamos a encontrar ya el primer indicio de algo adicional de herramientas, ¿no? La primera demostración de arte. Y lo que también posteriormente vamos a encontrar va a ser el hombre de la Uricocha, descubierto por Augusto Cardich en Huánuco. Aquí sí se van a encontrar restos humanos. Por ende también van a utilizar armas de piedra y también se van a encontrar pinturas rupestres, ¿no? A este hombre se le va a encontrar con algunos utensilios, ¿no? Por lo tanto va a haber una especie de religión, ¿no? Porque ya enterraban a sus muertos y lo enterraban con algunos utensilios, ¿no? Quizá pensando que le va a ser útil después de la muerte. También se especula que hubo una especie de deformación craneana. Después vamos a tener al hombre de Paiján, que va a ser encontrado en 1975 por el francés Claude Chauchat. Va a descubrir ya no solo un cuerpo, sino dos restos óseos de un niño y de una mujer enterrados con una proximidad de 8.500 años en la pampa de Paiján. Su industria también va a utilizar la piedra. Va a estar ubicada en la cuenca del río Chicama, en La Libertad. Y estos hombres, lo más probable es que se hayan dedicado a la pesca, caza, y también se encontraron restos de algunos utensilios de la casa.
pequeño resumen. El rastro de estos primeros pobladores del territorio peruano se ha encontrado en varios lugares, entre los que destacan numerosas cuevas que se hallan en abrigos rocosos de los Andes. En Ancash, Junín y en las punas que se hallaban entre Tacna, Moquegua y Puno, se han encontrado y trabajado arqueológicamente varias de estas cuevas. Son famosas por haber albergado a algunos de los primeros humanos que vivieron en este territorio y lo hicieron suyo. En esas cuevas se asentaban por varios meses antes de emigrar a nuevas guaridas para pasar otra temporada. Fueron usadas por muchas generaciones y en algunos lugares desarrollaron una avanzada pintura rupestre. Hay pintura rupestre en la Uricocha, por ejemplo, en una de las cuevas de la Uricocha, y es muy interesante porque esa escena que podría ser propiciatoria, es decir, prácticamente diseñar o pintar lo que mágicamente queremos que suceda, y anticiparse, digamos, de alguna manera al éxito en la casa, ¿no? Pero lo que es interesante es que justamente en esa escena se representa una manada de vicuñas que están huyendo, hay un grupo de hombres que las espanta o las ataca con lanzas, hay algunas vicuñas que tienen los dardos incrustados en el cuello, y hay un hombre que se enfrenta a la fila de animales que huyen, ¿no? Te podría dar idea que también ahí hay atrás una técnica de caza, ¿no? No se trata de cazar así nomás, sino que hay técnicas que empujan a los animales a desfiladeros o a determinados lugares donde un cazador se puede apostar y tener una más directa aproximación al animal. Algunos artistas, que posiblemente también eran sacerdotes, pintaron escenas de seres humanos y de fauna salvaje. Los motivos principales son varios animales, principalmente camélidos, pero también se hallan venados y vizcachas, acompañados por individuos que los están persiguiendo y cazando con lanzas. Los animales están en distintas posiciones, corriendo libres y también cayendo víctimas de la persecución humana. Esas cuevas pintadas tuvieron un profundo sentido ritual y los dibujos eran marcas que identificaban la espiritualidad de sus dueños. Muy bien, como hemos visto, hermosos trabajos que hemos visto en el Paleolítico. Ahora vamos a pasar al periodo arcaico. El periodo arcaico sí se va a dividir en dos: el periodo arcaico temprano y el periodo arcaico tardío. ¿Cuáles son las diferencias? Que en el arcaico el hombre va a ser seminómade, ya no va a andar sin rumbo, ¿no? Ya va a establecer pequeños lugares donde se va a establecer por 3 meses, 6 meses o un año. Van a surgir las primeras aldeas de horticultores. Horticultores cuando el hombre ya puede o se da cuenta de que si siembra una semilla de algo va a crecer, sobre todo con los tubérculos, se da cuenta que si siembra una papa va a crecer una papa y le va a dar más papitas, ¿no? Y se va a poder alimentar, ¿no? También va a poder pastorear algunos animales, ¿no? Algunos camélidos. Ya en el arcaico tardío se va a dar el sedentarismo, ya el hombre se va a quedar en un lugar fijo, va a vivir en un solo lugar y de ahí no se va a mover. Se va a dar la revolución agropecuaria en los Andes, de los nómades totalmente. Van a haber agricultores que van a poder sembrar. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre un horticultor y un agricultor? Pues te explico. Un horticultor tiene la capacidad de sembrar, pero en un determinado espacio. El agricultor tiene la capacidad de sembrar en un ambiente más largo. ¿Qué es la diferencia? Que el otro hombre se da cuenta que la tierra no es fértil en todos lados, por lo tanto va a buscar la manera de hacer que la tierra sea un poco más fértil, ¿no? Y se va a dar la labor a que pueda transportar más agua, va a buscar un lugar más cerca a los ríos. Todo eso va a influir en esta etapa del arcaico tardío, ¿no? Van a haber ganaderos, al igual que los pastores, la cantidad más que nada. Van a ser construcciones muy sofisticadas, como vamos a ver una de las culturas muy conocidas. Y se va a dar por fin el sedentarismo en los pueblos, ¿no? Va a haber una economía productiva, una arquitectura ceremonial, va a haber artesanías, clases sociales, una jerarquía, y va a haber un estado teocrático, ¿no? Una forma de gobierno. En el arcaico inferior vamos a encontrar al hombre en Nachot, Guitarrero 2, Santo Domingo, Telarmachay, Pichimachay y Chilca, ¿no?
Igualmente, esos nombres se van a deber al lugar donde van a ser encontrados. Comenzamos con el nombre de Nachok, encontrado en Cajamarca, que tiene una antigüedad de 8000 años. El descubridor va a ser Tom Dillingham. Él va a ser el primer horticultor del Perú. Ellos van a cultivar lo que es el frejol. Tenemos al hombre de guitarrero 2. No vimos, ¿se acuerdan que vimos al hombre de guitarrero en el periodo lítico? Ahora vamos a ver cuáles son sus, cómo se diferenciaban. Guitarrero 1 básicamente solo vamos a encontrar indicios de sus instrumentos, que se va a datar y van a ser más antiguos que los restos encontrados en Chivatero. Por lo tanto se deduce que el hombre de guitarrero 1 simplemente estuvo de pasada. En cambio el hombre de guitarrero 2 sí se quedó viviendo en ese lugar, ¿no? El descubridor va a ser Thomas Lynch. Se va a encontrar en la cueva llamada Guitarrero. Estos hombres van a ser horticultores, van a cultivar la oca, el oyuco, el frejol, el payar y el ají. Después tenemos al hombre de Santo Domingo. ¿Por qué va a destacar este hombre? Si bien es cierto, también dominaba lo que era ser un horticultor, también va a destacar por ser el primer pescador, pero con red. Va a crear su propia malla para poder cazar más, para que se le facilite, ¿no? Este hombre se va a ubicar en Ica, va a tener unos 6000 años de antigüedad, se va a encontrar en el Cerro de Santo Domingo. El descubridor va a ser Federico Engels, y también va a destacar porque va a ser el primer músico. Se va a encontrar flautas a base de hueso. Tenemos al hombre de Tiliarmachay, que se va a encontrar en Junín, datado de 4300 años. El descubridor va a ser Daniel Lavalle. Van a ser cazadores especializados, van a construir campamentos, y estos se van a dedicar a la crianza de llamas y alpacas en mayor cantidad. Después está el hombre de Pichimachay, que se ubica en Ayacucho, 4500 años de antigüedad. El descubridor va a ser Richard McNeish, y ellos van a destacar por domesticar al cuy y también otros camelios, ¿no? Pero sobre todo al cuycita, ¿no? Que nadie lo quería y ellos sí le dieron un hogar para luego comerlos, ¿no? Después tenemos al hombre de Chilca, que se va a encontrar en Lima. El descubridor va a ser Federico Engel, se va a encontrar en Chilca, obviamente. Este hombre también va a ser un horticultor y también va a destacar por dos cosas. La primera, que va a ser el primer domesticador de perros, ¿no? Va a criarlos para que sean su amigo fiel. Y también se va a iniciar las pequeñas aldeas, ¿no? Y el hombre va a comenzar a reunirse ya no va a vivir solo con su familia, sino va a buscar a otras personas que se dediquen a ciertas actividades para que tuvieran más variedad de elementos. Y con esto comenzamos el arcaico superior. Acá vamos a encontrar el hombre de Cerro Paloma, Caral ya te suena, ¿no? Huacaprieta y Kotosh. No es Tokosh, no Kotosh. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. El hombre de Cerro Paloma se va a encontrar en Pucusana. La población ya va a estar totalmente sedentaria. Acá vamos a ver unas construcciones de sus casitas. Van a fabricar chozas a base de palo. Otras van a utilizar las costillas de ballenas y fibras vegetales para sus techos, para que no se inunden sus casitas cuando lloviera. Van a vivir de los recursos del mar y su litoral. Van a consumir lo que son peces, mariscos, aves y también lobitos marinos. Ellos también van a practicar lo que es el cultivo del frejol y el payar y la calabaza, ¿no? En mayor cantidad. Mira, está en Chilca, zona desértica, van a lograr cultivar ahí. Y después tenemos a Caral, la cultura madre, ¿no? La primera civilización. Se va a encontrar en Lima, en Supe. El descubridor va a ser Rochadi. Van a tener la agricultura, la ganadería, van a tener pesca. Y al tener los tres van a hacer un famoso comercio. Denominada también la ciudad sagrada. La ciudad va a contar con templos piramidales, anfiteatros, pasacalles, plazas, residencias, talleres, canales de riego y campos agrícolas de mayor extensión, ¿no? ¿Quién va a gobernar todo eso? Los sacerdotes, ¿no? Teocrático, ¿no? Perdón. Vemos a Huacaprieta, que se va a ubicar en La Libertad. Se va a encontrar a restos con 2500 años de antigüedad. El descubridor va a ser Junius Britt. Ellos van a destacar porque van a ser tejedores en fibras de junco, ¿no? Van a ser los famosos caballitos de Totora, van a ser petates, van a ser esteras, sogas y red de pesca, ¿no? También van a ser agricultores, pescadores y marisqueros.
Se va a encontrar cerca del río Chicama y La Libertad. Sus textiles van a ser uno de los más sofisticados y bonitos. Y también van a dedicarse al comercio y también van a tener una religiosidad, ¿no? Y para terminar vamos a ver un pequeño videito. Presentamos a la cultura caral, la civilización más antigua de América. La cultura o civilización caral fue descubierta en 1996 gracias a los trabajos de un equipo de arqueólogos encabezados por Ruth Shady. Si bien la existencia de sitios monumentales en el Valle de Supe se dieron desde inicios del siglo XX, fue recién con las excavaciones de la arqueóloga que se afirmó la naturaleza precerámica de esta ciudad sagrada. Surgió en el periodo denominado Arcaico Tardío o Superior, llegando hasta el formativo inferior aproximadamente entre los años 3000 a 1800 a.C. El hallazgo de Caral dio un nuevo enfoque sobre el surgimiento de las antiguas civilizaciones del Perú y América, ya que hasta ese momento se consideraba Chavín como el foco cultural y cultura matriz del Perú. Se desarrolló en la costa norte central, específicamente en el valle del río Supe, en la provincia de Barranca, en Lima, lugar donde se han logrado identificar 20 asentamientos, 8 de ellos de mayor tamaño que las demás, entre las que destaca por su complejidad la ciudad sagrada de Caral, la que ha dado el nombre a esta importante civilización. Caral era una ciudad-estado teocrática donde cada asentamiento estaba representado por un curaca principal, el mismo que encabezaba una red de reciprocidad e intercambio con los curacas de otros pueblos contemporáneos. El curaca debía contar con conocimientos de astronomía para la elaboración del calendario de festividades, así como ordenar la orientación de la construcción de los edificios públicos. Dentro de su estructura, la población se dividía en clases sociales organizadas de manera jerárquica, con el curaca y clases dirigentes por encima de los ayllus, comunidades familiares que producían tanto para sí mismos como para el tributo que debían rendir a sus autoridades. Asimismo, se dio la especialización en determinadas actividades económicas como la pesca, la agricultura, cultivando calabaza, pacae, maní, ají, papa, maíz, algodón, entre otros, y el comercio, intercambiando sus productos mediante el trueque, incluso con zonas alejadas como la sierra, la selva y la costa ecuatoriana. La religión fue factor de cohesión para mantener unidos a los habitantes del valle. Su centro religioso fue la ciudad sagrada de Caral, lugar donde se llevaban a cabo los rituales religiosos más importantes, como las festividades del calendario ceremonial. La construcción más importante de esta ciudad es la llamada Pirámide Mayor, ubicada en una posición dominante dentro de la urbanística de la ciudad, donde en la parte superior se encontraba el cuarto principal, donde funcionaba un fogón en el que se quemaban los alimentos entregados como ofrendas. En este recinto se halló el cuerpo de un adulto, aparentemente sacrificado, enterrado desnudo con las manos y los dedos cortados. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, la escultura, la música y la textilería. Los habitantes de Caral construyeron extensas ciudades con edificios monumentales realizados con piedra, barro y materiales vegetales como las chicras, técnica que consistía en el uso de bolsas hechas con fibra vegetal rellenadas con rocas de diferentes tamaños. Las formas predominantes son las pirámides escalonadas, las plazas circulares o semicirculares hundidas, con escaleras que llevaban a lugares y habitaciones en la cima para los rituales y ceremonias. Asimismo, al no haberse encontrado armas ofensivas ni estructuras defensivas en sus construcciones, podríamos denominar a Caral como una civilización de paz. También encontramos a la importante pirámide de Huanca, en cuyo frontis se ubica el monolito Huanca, un impresionante monolito de más de 2 metros de altura al norte de la entrada, directamente relacionado con los aspectos astronómicos y ceremoniales de la vida en Caral. En cuanto a la escultura, si bien no se han encontrado manifestaciones de alfarería o cerámica, se ha establecido que sí modelaron ídolos antropomorfos con arcilla, las mismas que han sido encontradas fragmentadas y formarían parte de rituales relacionados con la renovación de los edificios y el culto de la fertilidad. Dentro del conjunto de restos encontrados en este sitio arqueológico, se descubrieron instrumentos musicales de viento como cornetas, flautas traversas y 4 antaras, instrumentos realizados con huesos de guanaco, venado, cóndor, pelícano, etc. Posiblemente la música acompañaba las prácticas rituales y sociales. El desarrollo de la textilería se dio gracias al cultivo del algodón, ya que con la fibra de este producto se tejieron vestidos simples, sin decoración bajo la técnica del entrelazado y el torsal. También se elaboraron calzados, bolsas,
sogas, redes de pescar, etc. El hallazgo de una mujer adulta con un ajuar funerario relacionado a la textilería evidenciarían que las mujeres desarrollaron actividades económicas de la misma forma que los hombres. A esta mujer, por ello, se le ha denominado maestra textilera. En este contexto debemos mencionar que en la pirámide llamada la galería se halló un resto textil cuya estructura se asemeja a lo que conocemos como un quipu, que era el conjunto de hilos con nudos que la cultura inca utilizó como instrumento de registro o estadística. Este hallazgo representaría su uso milenario desde antes de la existencia del Tahuantinsuyo. Hacia el año 1800 a.C., todos los asentamientos de la cultura caral fueron abandonados presuntamente como consecuencia de desastres naturales, como terremotos y el fenómeno del Niño. Este último habría causado un gran colapso en la agricultura de los pobladores del valle. Sin embargo, el principio de reciprocidad, el calendario ceremonial, así como la organización familiar, servirían de base para las posteriores civilizaciones andinas, como el caso de Huari o los quechuas del Cusco. Ahora vamos a ver la actividad domiciliaria, lo cual debemos realizar las actividades del libro, que son la página 13, página 14, página 15. Eso sería todo, estimados estudiantes.